Creación y asignación de proyectos de entradas y salidas de un PLC. En los archivos del proyecto Studio 5000, los PLC requieren varios tipos de archivos electrónicos para funcionar. Un archivo es un programa lógico, pero los PLC también necesitan otros archivos para proporcionar configuraciones de comunicación, comunicaciones de hardware, información adicional. El Studio 5000 identificará como proyecto a este grupo de archivos. Los archivos del proyecto se presentan como un árbol de proyecto de Studio 5000 y se almacenan en medios de almacenamiento de las computadoras. El proyecto debe descargarse a la memoria del PLC antes de que éste pueda funcionar. O sea, tenemos que se va a agregar en el proyecto, en el controlador principal del software, lo que son las etiquetas, los alias, ¿verdad? Los tags, los parámetros de configuración locales y etiquetas que se tienen. Se va a jalar la configuración del equipo, las propiedades propiamente de conexión que se tiene con el equipo, entre otros parámetros. Los bloques del programa, uno de los archivos principales de un proyecto en el programa del PLC que contiene la lógica desarrollada por el usuario que controla la máquina. Los programas de Studio 5000 se conocen como rutinas. La rutina principal, desde la que se inician todas las demás rutinas, se conoce como Main Runtime o rutina principal. Se puede agregar otras rutinas, o sea, subrutinas al proyecto para realizar funciones especiales, por ejemplo, cuando el PLC se enciende por primera vez o cuando se encuentra una falla de hardware. En este caso, si yo quisiera hacer una subrutina, esta subrutina sería una acción extra, adicional o un bloque de análisis separado. Por ejemplo, ir a leer un código de barras y después también analizar la banda transportadora, un sensor de la banda transportadora, y después regresar a la rutina principal para una toma de una decisión. Eso es una subrutina, pero todo regresa al programa principal, que es el Main Runtime. Las propiedades del controlador contienen las direcciones IP del PLC o controlador, la configuración de la red, la seguridad, la configuración de la memoria y varias otras configuraciones esenciales, entre las cuales se destaca el cuadro de diálogo de las propiedades del control y los botones de propiedades del control del objeto. Las propiedades del controlador son específicas del controlador y se crean con el proyecto cuando el usuario define el hardware del controlador del proyecto. Se puede acceder a las propiedades del controlador haciendo clic en el botón de propiedades del Control Studio 5000, haciendo doble clic en el objeto controlador bajo Ethernet o desde cualquiera de los diferentes menús contextuales. Recordemos que este software, que es Control Studio, es para manejar PLCs de Allen Bradley. Para manejar Siemens tendríamos que usar el TIA. Las configuraciones de entradas y salidas. La configuración del módulo de entrada y salida del proyecto se encuentra en la carpeta de configuración de ES del proyecto. La configuración ES contiene archivos que definen los módulos de entrada y salidas y especiales que se utilizan en el PLC, donde se encuentran y cómo funcionan. Los archivos de entradas y salidas integradas se crean con el proyecto. El usuario crea archivos de expansión de entradas y salidas posteriores. Viendo este menú que tenemos dentro del cuadro de la imagen, podemos decir que el cuadro de diálogo de las propiedades del menú que tenemos aquí, módulo de propiedades, se pueden dialogar con las configuraciones de entradas y salidas, los objetos que están conectados a las entradas y salidas, el tipo de objeto, en este caso un objeto integrado, ¿verdad? Discreto de entrada y salida, y objetos de expansión que pueden ser slot de ranuras de expansión donde puedo colocar sensores, actuadores y otras funciones, ¿verdad? Dependiendo si es entrada o es salida. Las etiquetas del controlador o las tags. Las etiquetas proporcionan ubicaciones de almacenamiento de memoria, y esto es importante. Selecciona un espacio dentro de la memoria con ese nombre para el hardware del PLC, las instrucciones del PLC y la lógica del programa del usuario. Las etiquetas se almacenan en una de las dos ubicaciones del proyecto dependiendo de su alcance, bajo el objeto etiquetas del controlador o el objeto de etiquetas locales. Cualquier rutina de un proyecto puede acceder a las etiquetas con alcance de controlador. Las etiquetas locales solo se pueden ser utilizadas por las rutinas a las que están asignadas. En general, las etiquetas locales es solamente para la función donde se van a utilizar. Por ejemplo, lámpara es una salida, entonces en la función de esa acción se puede manejar ese lámpara, pero por ejemplo el temporizador time on delay podemos manejarlo en otros procesos. Esto también podría generar una etiqueta de control para varios procesos.
Pasos para crear un proyecto, en este caso de CompilLogix. Para crear un proyecto de CompilLogix, el usuario debe realizar el proceso de 5 pasos. Y de aquí es importante recordar cuáles son estos 5 pasos. El primer paso va a ser abra el Studio 5000, ¿verdad? Que es el software, que el icono del software. Vas a selector del icono de estudio y se abre el software. Al hacer doble clic, el icono de Studio 5000 o seleccionar el menú de inicio, se muestra el iniciador de 5000. Paso 2. Haga clic en la opción de crear nuevo proyecto. Vamos a Create New Project y vamos a crear el proyecto con las estructuras que se pueden iniciar los nuevos proyectos del selector Studio 5000. Al hacer el clic en el enlace crear nuevo proyecto, se muestra el cuadro de diálogo nuevo proyecto. Este cuadro de diálogo se utiliza para seleccionar el hardware del controlador, nombrar el proyecto, definir el número de módulos de expansión y aplicar configuraciones de seguridad si se desea. Aquí vemos las acciones, herramienta nuevo. Si el Studio 5000 ya está abierto, los nuevos proyectos pueden iniciarse haciendo clic en herramientas nuevos. Al hacer clic en herramientas nuevas, muestra el mismo cuadro de diálogo nuevo proyecto descrito anteriormente. Paso 3. Elija el controlador y nombre del proyecto. En este caso, el controlador es un 5370, o sea, es un CPU 5370. A continuación, selecciona el controlador de destino de la lista de controladores. La lista está organizada de acuerdo a la familia de controladores. En el ejemplo se selecciona un Compact 1769, ¿verdad? La etiqueta del número de catálogo indica, igual que el número de modelo, indica la información esencial que debes de saber sobre el controlador. El modelo del procesador, que puede determinarse examinando la carátula del controlador, o el número de catálogo de la etiqueta del costado posterior. Una vez que se selecciona el controlador, el usuario ingresa el nombre del proyecto en el campo nombre. Los nombres de los proyectos tienen un límite de 40 caracteres y deben de cumplir con el estándar de nombres, que es el IEC 1131. Al hacer clic en el botón siguiente, se guardan las ediciones de las carpetas especificadas en el campo de ubicación, y a continuación de la configuración del proyecto, la ubicación del proyecto se puede cambiar en el botón explorador. Siempre recomiendo mantener una carpeta con el nombre del PLC y guardar ahí todos los proyectos. Es más fácil dentro de la carpeta documentos en el disco local C, y así poderse dirigir mejor. Esa es la mejor recomendación que podría darles. En este caso, paso 4, seleccione la revisión de firmware, expansiones DS, seguridad y agregue, de ser necesario, ¿verdad?, alguna otra función. En este caso vamos a ver que el firmware es el sistema operativo y el paquete de archivos de soporte que permite que un dispositivo electrónico funcione. Los controladores CompilLogix cuentan con capacidad flash de firmware, lo que permite al usuario sobreescribir el sistema operativo del controlador con una revisión nueva o anterior. Nunca, jamás debe suspenderse el proceso cuando se ha inicializado, ni debe suspenderse la energía. Hay que velar que cuando se haga una actualización de firmware se tenga ya sea el equipo conectado a una fuente de alimentación redundante, llámese una UPS, una planta generadora o cualquier elemento que le dé energía, que no suspenda el equipo. A menudo el firmware se utiliza para agregar nuevas capacidades de instrucciones al controlador o para corregir un error en un sistema operativo. En ocasiones el firmware del controlador se degrada para hacer que un controlador sea compatible con otro equipo más antiguo. Eso es para ver la compatibilidad. En el campo de revisión se selecciona la revisión correcta de firmware del procesador. Cada revisión de firmware de CompilLogix requiere su propia versión de Studio 5000 para programar el controlador. Por ejemplo, un controlador CompilLogix de firmware de revisión 32 requiere una versión de 32 de Studio 5000 para programar el dispositivo. La revisión de firmware se puede determinar utilizando el RS-Links para examinar las propiedades del dispositivo del controlador. Utilice la lista desplegable de la expansión ES para definir el número de módulos de expansión instalados en el controlador. Y aquí vemos la advertencia clara. El número de entradas y salidas de expansión debe coincidir con el número de módulos presentes, o puede resultar en un sistema de control inesperado. Otra cosa importante, la nota: las entradas y salidas de expansión se pueden editar posteriormente desde el proyecto si es necesario. La lista desplegable de la autoridad de seguridad proporciona seguridad de automatización al proteger contra las amenazas internas maliciosas o accidentales.
a limitar el acceso solo a aquellos que necesitan acceso al controlador. Es decir, no es cualquier persona que podría tener acceso a él. Utiliza el campo de descripción para agregar una descripción del proyecto. La descripción está limitada a 128 bytes. Los caracteres ASCII estándar consumen 1 byte por carácter, lo que permite 128 caracteres. Las buenas prácticas de documentación incluirían una descripción general del proyecto, el nombre y la compañía del desarrollador, así como las fechas. Esto es importante. Entonces, el paso 4, además de agregar la revisión del firmware, las expansiones de ES de seguridad, agregan las descripciones, ¿verdad? Revisar y hacer clic para finalizar. El último paso para crear un archivo de proyecto de CompatLogic es utilizar los botones anteriores y siguientes para revisar la configuración y luego hacer clic en el botón de finalizar. Esto daría por finalizado el proceso, recargando el organizador de controlador. Después de seleccionar el botón finalizar, se crea el proyecto y aparece en el organizador de controlador. Describir el funcionamiento de las etiquetas de entradas predefinidas. En este ejemplo vemos que las etiquetas son nombres basados en texto que se asignan a ubicaciones de memoria del PLC. Se utilizan para almacenar información sobre las condiciones internas y externas del PLC. Las etiquetas internas almacenan información sobre el estado de operación del PLC, es decir, si funciona correctamente o no, o la condición de las instrucciones del programa del PLC. Las etiquetas externas representan el estado de los dispositivos de entrada o salida, conectados a las terminales de los PLCs. Por ejemplo, botón de parada, lámpara 1. Esas son etiquetas de salidas. El software Studio 5000 define automáticamente algunas etiquetas como entradas, salidas u otras funciones a medida que se agregan los módulos a la configuración de entrada y salida. Otras son creadas por el usuario. Una vez que se define una etiqueta, puede utilizar su nombre en el programa del PLC. El uso de los nombres de etiquetas permite al programa del PLC operar o tomar decisiones basándose en las condiciones internas y externas del PLC. Esto es para la definición propiamente de las etiquetas del controlador. La estructura de la etiqueta predefinida, a medida que cada módulo se agrega o configura a un proyecto de ControlLogix, la etiqueta se crea automáticamente en la carpeta etiquetas del controlador. Para ese módulo, la estructura de las etiquetas contiene la configuración, la falla y el estado de la terminal del módulo. Las etiquetas de los módulos se nombran de acuerdo a su ubicación, ranura y tipo de datos. Esto permite al usuario encontrar rápidamente toda la información sobre un módulo individual. Se muestran las estructuras de etiqueta de varios módulos de entrada y de salida. Acá. Componentes del nombre de la etiqueta. En este caso, local 1 y a data 0. Las etiquetas predefinidas y definidas por el módulo se nombran en un formato que identifica el contenido de cada etiqueta. Como se muestra aquí, este formato también sirve como un sistema de direccionamiento que identifica las terminales a las que se conectan los dispositivos de entrada y salida. Esto permite al usuario desarrollar programas para examinar el estado de encendido, apagado de los dispositivos específicos conectados a las terminales del módulo de entrada y controlar dispositivos de salida conectados a las terminales del módulo de salida. El formato del nombre de etiqueta tiene 5 componentes principales. Primero, la ubicación. En este caso, la primera palabra del nombre de etiqueta, seguida de 2 puntos, indica la ubicación general del módulo. Local, por ejemplo, indica que es un módulo que se encuentra en el mismo chasis que el procesador que lo controla. Si el módulo se encuentra en un chasis remoto, el nombre del adaptador de comunicaciones remoto es la ubicación. Por ejemplo, el adaptador remoto se nombra frame, line y un módulo de entrada en la ranura donde se llama, o sea, ejemplo, frame line 2.1 y punto data. Número de ranura. El número de ranura identifica adicionalmente la ubicación del módulo. Al identificar su ubicación en el chasis, los módulos de ranura comienzan con los ceros para la ranura de la izquierda y aumentan de izquierda a derecha, es decir, 0, 1, 2, sucesivamente. Tipo. El tipo o tercer componente de la etiqueta
Identifica el tipo de datos de la etiqueta, si es de entrada o si es de salida. Existen 4 tipos de datos principales que se pueden definir. Entrada. El tipo de entrada almacena información enviada desde el módulo de vuelta al PLC. Esta información puede ser sobre el funcionamiento del módulo o sobre el dispositivo conectado a él. El interruptor de límite 1 está encendido. De salida. El tipo de salida almacena la información enviada o salida del PLC al módulo. El módulo puede utilizar esta información para sincronizar su funcionamiento con el PLC o para indicar al módulo que encienda sus salidas. De configuración. Los datos que contiene la etiqueta de tipo configuración almacenan los ajustes de operación para el módulo. Esta información la define el usuario y la crea el programador. Y de estado. Los estados que contienen una etiqueta de tipo de estado identifican el estado de operación del módulo, es decir, el módulo está operando correctamente, todas las conexiones del dispositivo están en buen estado. Eso es parte de las definiciones. Miembro, ¿verdad? En este caso, el nombre de miembro identifica la función de los datos. Existen varios nombres de miembros dependiendo del tipo de módulo y del tipo de dato que se envían. Los 2 miembros más comunes son falla y datos. Los datos indican que la etiqueta contiene datos de entradas y salidas intercambiados con un módulo de entrada o salida. El bit. El bit representa una terminal específica en el módulo de entrada o de salida. Describir el funcionamiento del alias. Los programas de lógica de PLC a menudo asignan nombres comunes a las etiquetas de las instrucciones, además de las etiquetas predefinidas o predeterminadas. Estos nombres comunes se conocen como alias. Los alias facilitan la lectura de los programas porque las etiquetas de las instrucciones describen su función relacionada. Adam Bradley utiliza los términos alias, mientras que otros fabricantes de PLC utilizan los términos de etiquetas o símbolos simbólicos, por decirlo así, redundantemente. Acá vemos un alias PB1, Sol 1, PB, ¿verdad? Un push button 1, Sol. Este caso es una salida, solenoide 1. Asignación de los alias. En este caso, los alias se asignan a las etiquetas predefinidas y a otras, utilizando el cuadro de diálogo de nueva etiqueta de Studio 5000 o del editor de etiquetas. Los alias aparecen en el objeto de sus etiquetas en el que se crearon. Sus asignaciones también aparecen en columnas alias de. Por ejemplo, se asigna el nombre de etiqueta PB1 a la entrada local 1 y data 0. Los usuarios pueden aplicar la etiqueta de alias o la etiqueta predefinida indistintamente cuando se desarrolla su lógica de programa. Aquí vemos New Tag, Name, en este caso PB1, y el tipo de dato, entre otras características. Control Tags, el objeto de etiqueta de control, ¿verdad? Alias de entrada local y ODT, y la etiqueta del alias que se le está dando, PB1. Alias de entradas, PB2, sucesivamente. Etiquetar objetos. Studio 5000 tiene 2 objetos de etiqueta dependiendo del alcance de una etiqueta, etiquetas de controlador y etiquetas locales. Las etiquetas con alcance de controlador se pueden utilizar desde cualquier rutina del proyecto. Las etiquetas de alcance local se pueden utilizar en las rutinas en las que están asignadas. Cualquiera de los objetos de etiqueta se pueden abrir haciendo clic en el objeto de la etiqueta. Entonces aquí tenemos etiquetas locales, el PB1, PB2, SS1. Esas son etiquetas locales. En este caso, objeto de etiquetas de controlador expandido. Ahí tendríamos otras, ya extendiendo más de lo que tenemos asociado. Describir cómo se asignan las etiquetas. La descripción general: una vez que se ha creado y configurado el proyecto del PLC, se puede asignar las alias a las etiquetas predefinidas y direcciones de la tabla de etiquetas en Studio 5000. Este proceso es sencillo y tiene 6 pasos. Paso 1, abrir el cuadro de diálogo y nueva etiqueta. Paso 2, asignar un nombre y una descripción a la etiqueta. Paso 3, definir el tipo de etiqueta como alias, ¿verdad? Paso 4, definir la dirección de la etiqueta. Paso 5, definir el alcance del alias. Y paso 6, definir el estilo del alias. Una forma de trabajar fácilmente es que cuando se va haciendo el diagrama en escalera, de una vez darle a las entradas o a las salidas, o a los elementos que se estén utilizando, darle las etiquetas.
Entonces vemos acá el proceso. Sencillamente, paso 1, que es al abrir el cuadro de diálogo de nueva etiqueta. Para asignar un alias, el usuario debe abrir el cuadro de diálogo de nueva etiqueta. Esto se consigue haciendo clic en el derecho en el objeto, etiqueta del controlador, para mostrar el menú contextual, y luego haciendo clic en la opción nueva etiqueta, le asociamos la etiqueta que vamos a crear y las características de la misma, ¿verdad? Entonces, opción de nueva etiqueta, new tag, o control W, y en este software, y sale el menú contextual, ¿verdad? Con clic derecho. Asignar un nombre y una descripción de la etiqueta. En este campo de nombre, le damos start-pb, que la etiqueta de start pb es un push button de inicio. La descripción, como your start, ¿verdad? Para asignar un alias, el usuario simplemente hace clic en el campo del nombre, el cuadro de diálogo, y describe el nombre deseado. El nombre debe ser lo más descriptivo y conciso posible. Si el alias describe un pulsador de arranque, se puede considerar pb de arranque. El campo de descripción se puede utilizar para agregar más información de la etiqueta si se desea. En este ejemplo se agrega el nombre de la etiqueta start-pb a las etiquetas del controlador. Lógicamente podemos ponerlo también en español: inicializador, iniciar, empezar, etc. Paso 3, ¿verdad? Que era el definir el tipo de etiqueta como alias. Si es, en este caso, opción alias, ¿verdad? No una base. Tipo de campo de etiqueta base, alias producida con el consumidor. Cuadro de diálogo de nueva etiqueta se utiliza para agregar y editar los varios tipos de etiquetas que hay, ¿verdad? Por lo tanto, el usuario debe definir la etiqueta como un alias de tipo. Esto se consigue en el clic de la flecha de la lista desplegable de campos del tipo y después de la opción alias. Paso 4, al definir el campo del alias, es donde el usuario asigna la dirección predefinida a la que se le asigna el alias. En este ejemplo, el pulsador de arranque está conectado a la terminal de entrada local 1 y data 0. Por lo tanto, el usuario ingresa la dirección del campo alias para que la etiqueta se pueda ingresar manualmente escribiendo o usando la opción del explorador de etiquetas. El explorador de etiquetas se puede mostrar haciendo clic en el botón de lista desplegable en el campo de alias para poder ser agregado. 5. Definir el alcance del alias. En este caso, scope es el campo de alcance. El campo de alcance del cuadro de diálogo de nueva etiqueta define el alcance previsto de la etiqueta para asignar una etiqueta con alcance de controlador. Por ejemplo, para que lo use todo el controlador, el usuario debe hacer clic en la lista desplegable del campo de alcance para mostrar una lista de opciones, controlador y cualquier rutina disponible, y seleccionar la opción del controlador. Recuerde que controlador es que se puede usar en todo momento en el PLC. Y rutina solamente en la parte que se desea utilizar. Paso 6, definir el estilo del alias. El campo estilo del cuadro de diálogo nueva etiqueta define el formato de visualización del alias en el monitor de etiquetas. Para definir un estilo, el usuario simplemente hace clic en la lista desplegable de campos de estilo para mostrar sus opciones y seleccionar el estilo adecuado. En este caso, se ha seleccionado el estilo binario, o sea que vale 0 o 1. La lista desplegable, las opciones del campo. Paso 7, hacer clic en el botón crear. Una vez definido todos los parámetros del alias, el usuario hace clic en el botón de crear para agregar la etiqueta recién definida. Describir cómo interpretar un diagrama de entradas y salidas de un PLC. La definición de un diagrama de entradas y salidas. Los alias facilitan la lectura de un programa lógico de PLC, sin embargo, no siempre describen por completo el funcionamiento, por lo que es un diseñado, los diseñadores también se crean un diagrama de entradas y salidas. Un diagrama de entradas y salidas muestran los dispositivos de entradas y salidas y cómo están conectados a la fuente de alimentación y a las terminales del PLC. Constan de dos circuitos, uno con el cableado de entradas y el otro con el cableado de salida. Las entradas al lado derecho y las salidas al lado izquierdo. El diagrama de entradas y salidas es un dibujo y no es parte del proyecto del PLC del software. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el diagrama de entradas. Tenemos el PB y a qué conexión del PLC está dada. En este caso la local 1 y data 0. El PB2 al data 1, al LS1, al data 2.
Así sucesivamente. Vemos que el PB1 es un interruptor, un botón pulsador normalmente abierto. El PB2 es un botón pulsador normalmente cerrado. El LS1 es un interruptor. Y la salida, por ejemplo, vemos que sale del PLC del local 1 o de la salida 0,1, ¿verdad? Y se conecta a un solenoide. Lo vemos acá en el común. La estructura de los diagramas de entrada del PLC. El diagrama de entrada muestra los tipos de dispositivos de entradas y cómo están conectados a la fuente de alimentación y a las terminales de entrada del PLC. Un diagrama de entradas incluye los siguientes componentes: el carril de energía, que es la línea vertical en el extremo izquierdo del diagrama, que representa la energía de entrada que utiliza el sistema. Puede estar etiquetado como L1 o como el nivel de voltaje real de CA o CD utilizado. El segundo es el cableado de energía de entradas, o sea, según las líneas de horizontales entre los carriles de energía y los dispositivos de entrada, que representan el cable utilizado para conectar la energía de cada dispositivo de entrada. El número de cable normalmente se coloca sobre la línea. Dispositivo de entrada. El dispositivo de entrada se muestran los símbolos esquemáticos para los dispositivos de entrada. Las terminales de entrada y salida se representan con círculos pequeños. Se muestran los contactos normalmente abiertos, NA, normalmente cerrados, NC, de los dispositivos de entrada. El cableado de entrada al PLC. Las líneas horizontales a la entrada de cada dispositivo de entrada muestra la conexión a la terminal de entrada del PLC. La línea representa el cable utilizado para conectar el dispositivo a la terminal. El número de cable normalmente se coloca sobre la línea. Y la terminal de entrada. La terminal de entrada del PLC se representa con un rectángulo. La dirección asociada a la terminal del PLC se coloca con un rectángulo. En el diagrama de entrada que se muestra, por ejemplo, el alambre 1 se conecta al carril de energía de 24 voltios de corriente directa y a la terminal del pulsador. El alambre 3 se conecta a la terminal del pulsador y a la terminal de entrada del PLC. La estructura de los diagramas de salida. El diagrama de salida muestra los tipos de dispositivos de salida, cómo se están conectados a las terminales de salida del PLC y al carril de tierra, el O común. Un diagrama de salida se incluye los siguientes componentes: terminal de salida del PLC. En este caso, la terminal de salida del PLC suministra la energía del dispositivo de salida a través de una terminal de salida. Las terminales de salida se representan con un rombo y las direcciones asociadas con la terminal de salida se colocan dentro del rombo. Ojo, la terminal de entrada se puso con un rectángulo, la terminal de salida con un rombo. El cableado de salida del PLC. La fuente de alimentación de conexión eléctrica suministrada la energía de la terminal de salida del dispositivo de salida representan el cable utilizado para conectar cada terminal de salida al dispositivo de salida. El número de cable normalmente se coloca sobre la línea. Dispositivo de salida. El símbolo esquemático del dispositivo de salida se muestra en el diagrama de salida. Sus terminales se representan con círculos pequeños. Cableado a tierra de la salida. La línea horizontal a la derecha de cada dispositivo de salida muestra la conexión del dispositivo de salida a tierra. La línea representa el cable utilizado para conectar el dispositivo a tierra. El número de cables normalmente se coloca sobre la línea. La barra de tierra. El carril a tierra es la línea vertical hacia el extremo derecho del diagrama. Se utiliza para mostrar las conexiones a tierra al dispositivo de salida. Por lo general se etiqueta como GND o como COM para un sistema de CD y L2 o N para un sistema CA. En el diagrama de salida mostrado, el alambre 7 conecta el terminal de salida 01 del PLC y la terminal de la válvula del solenoide. El alambre 2 conecta la terminal de la válvula del solenoide y el carril común. Entonces siempre el alambre lo etiqueto con un número, ¿verdad? Para tenerlo referenciado. Es necesario poner la etiqueta de este número tanto al inicio del alambre como a la salida del alambre, o sea, tanto que va del PLC hacia el solenoide o del solenoide hacia la línea común. Los diagramas de energía.
A menudo se muestra un diagrama de entradas y salidas de un PLC con un diagrama de energía para describir con mayor detalle el funcionamiento del sistema. El diagrama de entradas y salidas muestra los tipos de dispositivos de control de entradas y salidas conectados al PLC y sus funciones, mientras que el diagrama de energía muestra cómo estos dispositivos de control interactúan entre sí a través de los componentes de energía. Este diagrama de entradas y salidas, por ejemplo, el diagrama de energía muestra un cilindro que se activa los interruptores del límite LS1 y LS2. El diagrama de energía, aquí está el cilindro, el LS2, que es un límite de carrera, un switch 2, y el límite, interruptor de límite de carrera 1. La electroválvula, el solenoide de la electroválvula para expulsar el cilindro o recoger el cilindro, 7 y 2, ¿verdad? Que son los alambrecitos del solenoide. Ahí lo vemos reflejados. Entonces, el diagrama de arriba es diagrama de entradas y salidas. Este que tenemos acá. Todo esto es la representación. Veamos que la entrada del PLC se representa con un rectángulo, mientras que la salida del PLC con un rombo. Siempre vamos a representar así y al elemento que está. Y el diagrama de energía es la representación, digámoslo así, física de lo que vamos a montar. La interpretación de los diagramas de entradas y salidas de un PLC. La interpretación de un diagrama de entradas y salida comienza con la identificación de las funciones de cada dispositivo de entrada y salida. Esto puede hacerse leyendo la etiqueta y el símbolo esquemático de cada dispositivo del diagrama de entrada y salida. Por ejemplo, PB1 es un pulsador normalmente abierto y PB2 es un pulsador normalmente cerrado. El LS1 y el LS2 son interruptores normalmente abiertos y el LS2 se mantiene cerrado. El dispositivo de salida es un solenoide etiquetado como SOL1. El ejemplo de interpretación del diagrama de este PLC es un ejemplo de diagrama de energía que muestra el interruptor del límite LS2 se mantiene cerrado porque detecta cuando el cilindro está en su posición de inicio o retraído. El LS1 se activa cuando el cilindro se extiende por completo. El diagrama de energía también se muestra el solenoide SOL1 que controla una válvula neumática. Cuando el SOL1 está encendido, la válvula se conmuta y hace que el cilindro se extienda. El cilindro se retrae cuando el solenoide se apaga. ¿Qué conectan las instrucciones de entradas y salidas de los programas del PLC con las terminales de entradas y salidas? Las direcciones. ¿Qué tipo de direcciones facilitan la lectura de los programas lógicos de PLCs? Los alias. ¿Qué tipo de diagramas identifican los dispositivos de entrada y de salidas? ¿Y cómo están conectadas las fuentes de alimentación y las terminales de entradas y salidas de los PLCs? Los diagramas de entradas y salidas. ¿Qué tipo de diagramas muestran cómo los dispositivos de control interactúan entre sí a través de los componentes de energía? Los diagramas de energía.